Un hombre estaba sentado solo en un rincón de un restaurante vacío, con dos platos de comida delante de él. Miró fijamente el segundo plato, como si estuviera esperando a alguien que nunca llegaría. Entonces, una voz rompió el silencio, temblorosa, desesperada. «Disculpe, mi hijo tiene hambre. ¿Podemos quedarnos aquí un rato?» Levantó la vista. Una mujer delgada estaba de pie cerca de la puerta, con un niño pequeño escondido detrás de sus piernas. Los ojos del niño reflejaban tanto miedo como hambre. El hombre no sabía que su respuesta daría pie a una historia que ambos habían estado buscando todo este tiempo. El restaurante había sido el ritual de los viernes por la noche de Marcus durante 3 años. La misma mesa de la esquina, los mismos dos platos, el mismo silencio que parecía más pesado que cualquier conversación. Tenía 42 años, aunque la gente decía que parecía mayor. El tipo de cansancio que se te mete en los huesos y no te abandona. Trabajaba como mecánico, arreglando motocicletas en un pequeño taller en la zona este de la ciudad. Hábil con las manos, taciturno, el tipo de hombre que la gente olvidaba en cuanto salía de la habitación, excepto los viernes por la noche, cuando se convertía en el hombre al que todos querían. La camarera, una mujer mayor llamada Betty, sabía que era mejor no hacer preguntas. Traía 2 platos de pastel de carne y puré de patatas. Los dejaba sobre la mesa sin decir nada y lo dejaba solo. Las primeras veces intentó hablar con él y le preguntó si alguien más se uniría a él. Marcus se limitó a mirar el asiento vacío frente a él y no dijo nada. Al cabo de un tiempo, ella dejó de preguntar. El segundo plato era para su hijo, un niño que ahora tendría 10 años si la camioneta se hubiera detenido en el semáforo en rojo hace 3 años. Un niño al que le encantaban las cenas de los viernes por la noche en esta misma mesa, que siempre pedía salsa extra y ensuciaba la mesa. La pequeña mochila azul seguía colgada del borde de la mesa. Marcus nunca la quitó. A veces se acercaba y tocaba la correa solo para recordar lo que se sentía al tener a alguien a quien cuidar. La gente del barrio conocía su historia. Lo miraban con esa compasión cautelosa que lo hacía sentir como un fantasma. Algunos lo evitaban por completo. Otros asintieron con la cabeza y no dijeron nada, lo que de alguna manera era peor. Unos pocos le habían dicho que siguiera adelante, que lo dejara ir, que dejara de torturarse con estas cenas semanales. Pero no lo entendían. Esto no era una tortura, era la única hora de la semana en la que su hijo todavía se sentía real. Esta noche no era diferente. Marcus se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando fijamente el plato intacto frente al asiento vacío. El pastel de carne se estaba enfriando. Esperaría otros 10 minutos, como siempre, y luego le pediría a Betty que lo empaquetara. Se lo llevaría a casa y lo tiraría, lo mismo que todas las semanas. Pero entonces se abrió la puerta. Entró una mujer, delgada y pálida, con un abrigo 2 tallas más grande. Detrás de ella, medio escondido, había un niño de unos 6 años. Llevaba la ropa sucia y tenía la cara manchada con algo que podrían haber sido lágrimas o simplemente cansancio. La mujer no entró del todo. Se quedó cerca de la puerta, mirando a su alrededor como si no estuviera segura de si podía estar allí. El niño se aferraba a su pierna. Betty los vio y frunció el ceño. Se acercó, secándose las manos en el delantal. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, sin crueldad, pero con el tono de alguien que ha visto entrar a demasiada gente sin dinero. La voz de la mujer era apenas un susurro. Solo estamos... ¿Podemos sentarnos un momento? ¿Solo para descansar? Betty miró al niño y luego volvió a mirar a la mujer. Esto es un restaurante, cariño. Tienes que pedir algo si quieres sentarte. Lo sé, es solo que... La voz de la mujer se quebró. Ahora mismo no tenemos nada. Lo siento. La expresión de Betty se suavizó, pero no se movió. No puedo dejarles quedarse si no piden nada. Son las normas del propietario. El niño miró a su madre y algo en sus ojos. El hambre, el miedo, la vergüenza golpearon a Marcus como un puñetazo en el pecho. Se levantó antes de poder pensarlo. «Están conmigo, ¿eh?», dijo. Betty se volvió sorprendida. La mujer lo miró como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Marcus señaló la mesa. «Venid a sentaros». La mujer dudó.
No podemos. No queremos molestarte. No lo hacéis, dijo Marcus. Miró al niño. Luego, al segundo plato de comida que se enfriaba en la mesa. Por favor. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, pero asintió. Guió a su hijo hasta la mesa y se sentaron frente a Marcus. El niño miró el plato de comida como si fuera un espejismo. Marcus lo empujó hacia él. Adelante. El niño miró a su madre. Ella asintió, con la mano temblorosa mientras le tocaba el hombro. Cogió el tenedor y empezó a comer rápido y desesperadamente, como si no estuviera seguro de que la comida seguiría allí si se ralentizaba. La mujer se secó los ojos con el dorso de la mano. Gracias, susurró. Te lo devolveremos, te lo prometo. Marcus negó con la cabeza. No me debéis nada. Betty trajo un vaso de agua y lo dejó delante del niño sin decir nada. Miró a Marcus a los ojos por un momento. Algo indescifrable pasó entre ellos y luego se alejó. Durante un rato, nadie habló. El niño comió. La mujer mantuvo la cabeza gacha, con las manos cruzadas en el regazo como si estuviera rezando. Marcus los observó y sintió algo que no había sentido en 3 años, algo que no era vacío. Cuando el niño finalmente redujo el ritmo, con el plato casi limpio, miró a Marcus con los ojos muy abiertos y agradecidos. Gracias, dijo en voz baja. A Marcus se le hizo un nudo en la garganta. La voz del niño se parecía mucho a la de sus hijos. La mujer se inclinó sobre la mesa, vacilante. Soy Claire, dijo. Y este es Daniel. Marcus asintió. ¿Marcus? Intentó sonreír, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. No solemos hacerlo. No solemos ser así. Simplemente... Dejó la frase en el aire y bajó la mirada hacia sus manos. Las cosas se pusieron difíciles. Estamos intentando resolverlo. Marcus no pidió más detalles. Hacía mucho tiempo que había aprendido que algunas historias eran demasiado duras para contárselas a desconocidos. ¿Dónde se alojan?, preguntó en su lugar. El rostro de Claire se tensó. Estamos... Encontraremos algún sitio. Eso significaba que no tenían ningún sitio. Marcus miró a Daniel, que ahora estaba recostado contra su madre, con los ojos empezando a cerrarse. El niño parecía tan pequeño, tan cansado. Pensó en el segundo plato, en el asiento vacío, en los 3 años que había pasado fingiendo que su hijo seguía sentado allí. Quizás era hora de dejar de fingir. Tengo un taller, dijo Marcus. Arreglo motocicletas. Hay una pequeña habitación en la parte de atrás. No es gran cosa, pero está seca y es cálida. Podéis quedaros allí. Solo por esta noche, Claire abrió mucho los ojos. No podemos. No es caridad, dijo Marcus, interrumpiéndola con delicadeza. Es solo que tengo espacio y fuera hace frío. Ella lo miró como si intentara averiguar si era real. Luego miró a Daniel, que se había quedado dormido, apoyado en su hombro, y algo en su interior se rompió. De acuerdo, susurró, solo por esta noche. Marcus pagó la cuenta y los acompañó hasta su camioneta. Daniel estaba medio dormido y tropezaba, así que Marcus lo cogió en brazos sin pensarlo. El niño era ligero, demasiado ligero, y olía a lluvia y a ropa sin lavar. Claire se subió al asiento del copiloto y condujeron en silencio por las calles vacías. La tienda estaba a solo 10 minutos. Un edificio bajo de ladrillo con una puerta de garaje metálica y un letrero descolorido que decía Marcus Motors. Dentro olía a aceite, metal y hormigón viejo. Marcus los condujo más allá de las motocicletas en diversos estados de reparación, a través de un estrecho pasillo hasta una pequeña habitación en la parte trasera. Tenía un catre, un calentador y una pila de mantas viejas. No es mucho, dijo Marcus, dejando a Daniel en el catre. El niño no se despertó. Claire se quedó en la puerta, mirando a su alrededor como si aún no pudiera creer que esto estuviera sucediendo. ¿Por qué haces esto? Marcus no sabía cómo responder a eso. Miró al niño acurrucado en el catre y pensó en la mochila azul que colgaba en la cabina del restaurante. Porque alguien debe hacerlo, dijo finalmente. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no se las secó. Gracias, susurró. Marcus asintió y se dio la vuelta para marcharse. Pero cuando llegó a la puerta, Claire volvió a hablar. Te lo devolveré, dijo, con voz más firme ahora.
No sé cómo, pero lo haré. Marcus la miró. No tienes por qué hacerlo. Pero incluso mientras lo decía, se preguntó si tal vez ella no era la única que necesitaba ser salvada. No sabía que esa decisión, ese momento en el que dijo sí en lugar de no, desentrañaría todo lo que creía saber sobre el dolor, sobre la familia, sobre lo que significaba seguir viviendo cuando la persona que más amabas ya no estaba. No sabía que, al abrir la puerta, estaba a punto de adentrarse en el capítulo más difícil e importante de su vida. Lo único que sabía era que, por primera vez en 3 años, el segundo plato no se había echado a perder. Claire y Daniel se quedaron 3 días antes de que Marcus se diera cuenta de que no tenían otro sitio a donde ir. Él no se lo había preguntado. Ella no se lo había ofrecido. Pero a la cuarta mañana, cuando llegó temprano a la tienda y encontró a Claire ya despierta, fregando las manchas de aceite del suelo de hormigón con un trapo y un cubo de agua jabonosa, lo entendió. No tienes que hacer eso, dijo Marcus. Claire levantó la vista, con las manos enrojecidas y en carne viva. Necesito hacer algo. Ya has hecho demasiado. Daniel seguía durmiendo en la trastienda, acurrucado bajo la pila de mantas. Marcus podía verlo a través de la puerta, pequeño e inmóvil. ¿Buscas trabajo?, le preguntó Marcus. Claire se levantó y se limpió las manos en los vaqueros. Aceptaré cualquier cosa. Llamó a Betty, la dueña del restaurante. Necesitaba a alguien en la cocina para lavar platos y preparar verduras. No pagaba mucho, pero era algo. Claire empezó al día siguiente. Marcus se dijo a sí mismo que era algo temporal. Una semana, quizá 2, solo hasta que se recuperara. Pero las semanas se convirtieron en un mes, y Claire y Daniel pasaron a formar parte del ritmo de su vida de una manera que no había previsto. Daniel se sentaba en un rincón de la tienda, después del colegio, haciendo los deberes sobre una caja volcada, mientras Marcus trabajaba en los motores. A veces, el niño hacía preguntas. ¿Por qué las motocicletas necesitaban aceite? ¿Cómo funcionaban los engranajes? ¿Qué las hacía ir rápido? Marcus respondía a todas sus preguntas, sorprendido de lo fácil que era volver a hablar con un niño. Claire trabajaba muchas horas en la cafetería, pero siempre volvía al taller por la noche. Traía las sobras de la cocina y los tres comían juntos en la trastienda. No era mucho, pero Marcus sentía que era algo que no había tenido en años. Se sentía como una rutina, como una vida. Pero los vecinos se dieron cuenta. La señora Callahan, del edificio de apartamentos de al lado, fue la primera en decir algo. Una tarde, acorraló a Marcus mientras llevaba la compra desde su camioneta. No quiero entrometerme, dijo, aunque su tono sugería lo contrario. Pero esa mujer y su hijo llevan aquí bastante tiempo, ¿no? Marcus cambió la bolsa de la compra de mano. Necesitaban un lugar donde quedarse. La señora Callahan apretó los labios. La gente habla, Marcus, un viudo y una mujer que claramente está huyendo de algo. No parece correcto. No me preocupa cómo se vea, dijo Marcus, pero después de que ella se alejó, se preguntó si tal vez debería preocuparse. Los rumores comenzaron poco a poco. Algunas miradas en el restaurante cuando Claire servía las mesas. Un comentario de uno de los clientes de Marcus sobre el chico que siempre estaba merodeando por la tienda. Nada abiertamente cruel, pero suficiente para recordarle que la gente le estaba observando. Entonces, una noche, Betty lo llevó aparte después de que él fuera a recoger a Claire. Me gusta, dijo Betty, señalando con la cabeza a Claire, que estaba limpiando la barra. Trabaja duro. Pero tienes que tener cuidado, Marcus. ¿Cuidado con qué? Betty miró a su alrededor y bajó la voz. La gente está hablando de vosotros dos, de por qué ella se queda contigo. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula. Se queda porque no tiene a dónde ir. Lo sé, dijo Betty con delicadeza. Pero no todo el mundo lo sabe. Y algunos piensan que o bien te están aprovechando, o bien tú te estás aprovechando. En cualquier caso, si no tienes cuidado, esto no va a acabar bien. Marcus quería discutir, pero no podía porque, a altas horas de la noche, cuando yacía despierto en su apartamento, encima de la tienda, había empezado a hacerse las mismas preguntas. ¿Estaba ayudando a Claire porque era lo correcto? ¿O estaba utilizando a ella y a Daniel para llenar el vacío que había dejado su hijo? No tenía una respuesta. El punto de inflexión llegó un martes por la noche.
Daniel había estado callado toda la tarde, sentado en su rincón habitual, pero sin hacer los deberes. Cuando Claire vino a recogerlo, el niño tenía la cara enrojecida y los ojos vidriosos. «Está caliente», dijo Claire, presionándole la frente con la mano. Su voz denotaba preocupación. Marcus tocó la frente de Daniel. El calor que irradiaba la piel del niño le provocó una oleada de miedo en el pecho. «Tenemos que llevarlo al hospital». Claire palideció. «No tengo seguro». «No puedo. Yo pagaré», dijo Marcus, cogiendo las llaves. Condujeron hasta la sala de urgencias en silencio. Daniel se desplomó contra su madre en el asiento trasero. Marcus agarró el volante y trató de no pensar en la última vez que había estado en un hospital, hacía 3 años, cuando los médicos le dijeron que no podían hacer nada. En la sala de urgencias, esperaron 2 horas antes de que un médico finalmente examinara a Daniel. El niño tenía 39,4 grados de fiebre, una infección grave que requería antibióticos. El médico le recetó un medicamento y les dijo que lo vigilaran de cerca. La factura ascendió a $470. Marcus la pagó sin dudarlo. En el camino de vuelta, Claire lloraba en silencio en el asiento del copiloto. Daniel dormía en la parte de atrás y la fiebre ya empezaba a bajar gracias a la medicina. «No puedo seguir haciéndote esto», dijo Claire con voz apenas audible. Marcus mantuvo la vista en la carretera. «No me estás haciendo nada». «Sí, te estoy haciendo algo», dijo ella secándose la cara con la manga. «Nos has dado un lugar donde quedarnos, me has ayudado a encontrar trabajo y ahora esto, y yo no tengo nada que ofrecerte a cambio». «No quiero nada a cambio». Claire se volvió para mirarlo. Tenía los ojos rojos e hinchados. «¿Por qué haces esto, Marcus? ¿De verdad? Porque nadie ayuda a la gente así sin esperar nada a cambio». Marcus no respondió de inmediato. Pensó en la mochila azul que aún colgaba en la cabina del restaurante, en el segundo plato de comida que había pedido todos los viernes durante 3 años, en cómo la risa de Daniel se parecía tanto a la de sus hijos. «Porque necesitabas ayuda», dijo finalmente, «y porque sé lo que se siente cuando el mundo se olvida de ti». Claire lo miró fijamente durante un largo rato y luego apartó la vista. «Tuve una hija», dijo en voz baja, «antes de Daniel. Nació demasiado pronto. Vivió 3 días». Marcus apretó las manos sobre el volante. «Se llamaba Emma». Claire continuó. «Y cuando murió, mi marido me culpó a mí. Dijo que era culpa mía por no cuidarme. Por estar demasiado estresada, empezó a beber. Luego empezó a pegarme». Ella bajó la mirada hacia sus manos. «Me quedé 2 años porque no sabía a dónde ir. Entonces, una noche, le pegó a Daniel y supe que teníamos que irnos». Marcus sintió que algo se le rompía en el pecho. «Lo siento, no te cuento esto para que me compadezcas», dijo Claire. «Te lo cuento porque necesito que lo entiendas. Sé lo que es perder a alguien, y sé lo que es sentir que estás utilizando a otra persona para llenar ese vacío». Ella lo miró, con los ojos fieros a pesar de las lágrimas. «Así que, si eso es lo que estás haciendo, si nos estás ayudando porque Daniel te recuerda a tu hijo, necesito que me lo digas ahora, porque no puedo permitir que se encariñe con alguien que va a desaparecer cuando se dé cuenta de que no es un sustituto». Marcus detuvo la camioneta a un lado de la carretera, apagó el motor y se quedó allí sentado, mirando el salpicadero. «Perdí a mi hijo hace 3 años», dijo. Su voz sonaba como grava. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Tenía 7 años. Y sí, cuando miro a Daniel, lo veo a él. Lo oigo. Y por primera vez en 3 años no siento que me ahogue. Miro a Claire. Sé que quizá tengas razón. Quizá te esté utilizando. Pero no creo que sea solo eso. Porque cuando te miro, no veo a alguien a quien estoy intentando salvar. Veo a alguien que está intentando salvarse a sí misma. Y creo que quizá los dos estamos intentando descubrir cómo seguir adelante. Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas de nuevo, pero esta vez no apartó la mirada. «No quiero hacerle daño», susurró. «Entonces no te vayas», dijo Marcus. «Todavía no. No hasta que lo averigüemos». Ella asintió con la cabeza, y se quedaron allí sentados en la camioneta, con el motor haciendo ruido mientras se enfriaba y Daniel dormido en el asiento trasero. Pero la paz no duró mucho. 2 semanas más tarde,
Un hombre apareció en el taller. Marcus estaba debajo de una motocicleta, con las manos cubiertas de grasa, cuando oyó que se abría la puerta del garaje. Se deslizó por debajo de la moto y vio a un hombre de pie en la puerta. Alto, de hombros anchos, con un rostro que parecía haber estado en demasiadas peleas. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Marcus poniéndose de pie. El hombre miró alrededor del taller con ojos fríos. Estoy buscando a mi esposa. A Marcus se le hizo un nudo en el estómago. Creo que se ha equivocado de lugar. Claire Patterson, dijo el hombre. Y a mi hijo, Daniel. Alguien me dijo que se alojaban aquí. Marcus no se movió. Si estuvieran aquí, no creo que quisieran verle. El hombre apretó la mandíbula. Esa decisión no te corresponde a ti. Ella es mi mujer. Él es mi hijo, y me los voy a llevar a casa. Ya no es tu mujer, dijo Marcus, con voz firme a pesar de la adrenalina que le recorría el cuerpo, y se marchó porque le hacías daño. El hombre se acercó, cerrando los puños. No sabes de lo que estás hablando. Yo sé lo suficiente. Se miraron fijamente, con una tensión palpable en el aire. Entonces, el hombre sonrió, y fue la sonrisa más fea que Marcus había visto jamás. ¿Te crees algún tipo de héroe?, dijo el hombre. Jugando a las casitas con mi familia. Ella te está utilizando, amigo. Y cuando haya terminado, te dejará igual que me dejó a mí. Marcus no se inmutó. Fuera de mi tienda. El hombre no se movió. Volveré con un abogado si es necesario. Y cuando lo haga, más te vale tener una buena razón para separar a un hombre de su hijo. Se dio la vuelta y se marchó, y Marcus se quedó allí, con la mano temblorosa, mirando fijamente la puerta vacía. Esa noche, Claire no volvió a la tienda. Marcus llamó al restaurante. Betty le dijo que Claire se había ido temprano, que no se encontraba bien. Intentó llamarla al móvil, pero saltó directamente el buzón de voz. Condujo hasta el motel a las afueras de la ciudad, el único lugar en el que se le ocurría que ella pudiera ir. Su coche estaba aparcado fuera de una de las habitaciones. Llamó a la puerta. No hubo respuesta. Claire, soy Marcus. Abre la puerta. Después de un largo momento, la puerta se abrió un poco. Claire estaba allí, con el rostro pálido y los ojos rojos. Daniel estaba sentado en la cama detrás de ella, agarrando una almohada. Tenemos que irnos, dijo Claire. Su voz era monótona. Nos ha encontrado. Si nos quedamos, ¿se llevará a Daniel o te hará daño a ti? ¿O a los dos? Marcus negó con la cabeza. No puedes huir para siempre. No voy a huir para siempre, dijo Claire. Solo estoy huyendo ahora. Intentó cerrar la puerta, pero Marcus la detuvo. Déjame ayudarte. Ya me has ayudado demasiado, dijo Claire, y había algo quebrado en su voz. Y no puedo seguir arrastrándote a esto. Marcus miró más allá de ella a Daniel, que lo miraba con los ojos muy abiertos y asustados. El niño parecía tan pequeño, tan asustado. Por favor, dijo Marcus. Vuelve a la tienda, lo resolveremos. Claire negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, Marcus, por todo. Cerró la puerta. Marcus se quedó allí, en el aparcamiento del motel, con el aire frío de la noche azotándole la piel, y sintió el familiar peso de la pérdida posarse sobre él como una manta. Pensaba que los estaba salvando, pero quizá lo único que había conseguido era empeorar las cosas. A la mañana siguiente, Marcus fue a la tienda y encontró un dibujo en el banco de trabajo. Estaba hecho con lápices de colores, con trazos temblorosos pero deliberados. 3 figuras de palitos estaban de pie frente a un edificio que claramente era la tienda. Un hombre alto, una mujer y un niño pequeño. En la parte inferior, con la cuidadosa letra de Daniel, había 3 palabras. Gracias, Marcus. Marcus se sentó en el suelo, con el dibujo en las manos, y por primera vez en 3 años lloró. No porque hubiera perdido a alguien, sino porque los había encontrado y ahora se habían ido. Marcus se quedó sentado en la tienda vacía durante 2 días, mirando fijamente el dibujo de Daniel. No trabajó, no comió, solo se quedó allí sentado con las líneas de crayón difuminándose ante sus ojos hasta que ya no sabía si estaba mirando el papel o solo el recuerdo de él. Al tercer día, Betty llamó.
Claire no había aparecido para su turno, dijo. Una vez más, Marcus sintió un nudo en el pecho. ¿Había llamado? No, y su teléfono daba directamente al buzón de voz desde ayer. La voz de Betty se volvió más grave. Marcus, estoy preocupada. Esto no es propio de ella. Él ya estaba buscando sus llaves. El gerente del motel dijo que Claire se había marchado hacía 2 días. Había pagado en efectivo y no había dejado ninguna dirección. Marcus condujo hasta todos los moteles, todos los refugios y todos los hoteles baratos en un radio de 20 metros. Nadie la había visto. Al caer la noche, estaba de vuelta en la tienda, con las manos agarradas al volante con tanta fuerza que se le habían puesto los nudillos blancos. No sabía qué hacer. No sabía dónde más buscar. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Hola. Respiración agitada al otro lado. Luego, una vocecita aterrorizada. Marcus. Se le paró el corazón. Daniel. Las palabras del niño salieron precipitadamente, apenas coherentes. Nos ha encontrado. Mamá me dijo que me escondiera, pero los oí pelear. Y hay gritos, y tengo miedo, y no sé qué hacer. ¿Dónde estás? Marcus ya estaba arrancando la camioneta. El viejo apartamento de Maple Street, el de la puerta azul. La voz de Daniel se quebró. Por favor, ven. Por favor. La línea se cortó. Marcus condujo más rápido de lo que debía, con la mente acelerada por todas las terribles posibilidades. Sabía que Maple Street estaba en la zona sur, el tipo de barrio donde la gente se metía en sus propios asuntos incluso cuando no debía. Encontró el edificio, una estructura de 2 pisos en mal estado, con la pintura descascarillada y los canalones rotos. La puerta azul estaba en la primera planta, ligeramente entreabierta. Marcus la empujó para abrirla. El apartamento era pequeño y oscuro. El aire estaba cargado con el olor a alcohol y algo más. Miedo. Oyó voces en la habitación de atrás. Un hombre gritando, una mujer suplicando. Marcus se movió rápidamente por el estrecho pasillo, con el pulso martilleándole en los oídos. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. A través de la rendija, pudo ver a Claire apoyada contra la pared, con el labio sangrando y las manos levantadas frente a la cara. El hombre, su exmarido, estaba de pie sobre ella, con un puño cerrado y el otro sujetándole la muñeca con tanta fuerza que le estaba dejando la piel blanca. ¿Crees que puedes llevarte a mi hijo y largarte? Decía el hombre, con la voz cargada de rabia. ¿Crees que un mecánico fracasado te va a proteger? Marcus no pensó, simplemente actuó. Empujó la puerta y entró. El hombre se giró, con los ojos desorbitados. Durante un momento, se quedaron mirándose. Fuera de mi casa, dijo el hombre. Suéltala, dijo Marcus. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. El hombre se rió, con un sonido áspero y desagradable. ¿O qué? ¿Vas a pegarme? Adelante. Dame una razón para llamar a la policía y que te arresten. Marcus dio un paso adelante. He dicho que la sueltes. El hombre soltó la muñeca de Claire y se giró completamente hacia Marcus. Era más grande, más joven, y Marcus podía ver la violencia contenida en su postura. Era un hombre que había hecho daño a otras personas antes y que volvería a hacerlo sin dudarlo. ¿Quieres ser un héroe? Dijo el hombre acercándose. Bien, veamos cómo te sale. Lanzó un puñetazo. Marcus apenas pudo esquivar el primero. El segundo le dio en las costillas y sintió que algo se rompía. El dolor le recorrió el costado, pero no cayó. Empujó al hombre con fuerza y ambos se estrellaron contra la cómoda. Claire gritó. Marcus oyó pasos en el pasillo. Quizá fueran los vecinos o simplemente curiosos. El hombre volvió a lanzar un puñetazo y esta vez Marcus le agarró el brazo, se lo retorció y aprovechó el impulso para empujarlo contra la pared. La cabeza del hombre golpeó el yeso con un ruido sordo y él se tambaleó hacia atrás, aturdido. Marcus se quedó allí respirando con dificultad, con las costillas gritando de dolor. Entonces oyó las sirenas. Alguien había llamado a la policía. 2 agentes llegaron en cuestión de minutos, con las manos en las fundas de las pistolas mientras entraban en el apartamento. Separaron a Marcus y al exmarido. Tomaron declaración, examinaron el labio sangrante de Claire
y los moratones que se estaban formando en su muñeca. El exmarido intentó inventarse una historia sobre cómo Marcus había irrumpido en su apartamento y lo había atacado sin motivo, pero los vecinos habían oído la pelea. Y cuando los agentes encontraron a Daniel escondido en el armario, temblando y llorando, el testimonio del niño lo confirmó todo. Arrestaron al exmarido por agresión doméstica. Le leyeron sus derechos y lo dejaron salir esposado mientras gritaba amenazas por encima del hombro. Una de las agentes, una mujer de ojos amables y cabello canoso, se sentó con Claire en la mesa de la cocina. «Tienes que solicitar una orden de alejamiento», le dijo con delicadeza, «y tendremos que documentar todo para el caso de custodia». Claire asintió con las manos temblorosas. «No tengo abogado. No puedo permitírmelo». «Hay recursos», dijo la agente. «Refugios, asistencia jurídica. Te daré la información». Miró a Marcus, que estaba apoyado contra la pared, sujetándose las costillas. «Deberías hacer que te lo miraran». «Estoy bien», dijo Marcus, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. La agente lo miró fijamente durante un largo rato. «Has hecho lo correcto esta noche. Pero tienes que ser inteligente con lo que viene ahora. Los casos como este se complican rápidamente». Cuando la policía se marchó, Marcus llevó a Claire y a Daniel de vuelta a la tienda. Nadie habló. Daniel se sentó en el asiento trasero, con el rostro pálido y lleno de lágrimas. Claire miró por la ventana, con la mano presionada contra la boca. Dentro de la tienda, Marcus les preparó té. Claire se sentó en el catre de la trastienda. Daniel se acurrucó a su lado y permanecieron inmóviles durante un largo rato. Finalmente, Claire miró a Marcus. «¿Por qué has venido?» «Porque Daniel me llamó». Ella cerró los ojos. «Le dije que no lo hiciera. Le dije que estaríamos bien». «No estabais bien», dijo Marcus en voz baja. «Lo sé», respondió ella con voz quebrada. «Pensé que si nos manteníamos alejados de ti, nos dejaría en paz. Pensé que te estaba protegiendo». Marcus se sentó en el suelo con la espalda contra la pared y sus costillas le dolían con cada respiración. «No tienes que protegerme». «Sí, tengo que hacerlo», dijo Claire mirándolo con los ojos enrojecidos. «Porque si te pasara algo por nuestra culpa, nunca me lo perdonaría». Daniel se movió y levantó la cabeza del regazo de su madre. «Has venido», dijo mirando a Marcus. Su voz era débil y frágil. «Has venido aunque nos fuéramos». Marcus sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por supuesto que había venido. El niño volvió a llorar y Claire lo abrazó, mientras Marcus se sentaba en el frío suelo de hormigón, sintiendo que su corazón se partía en dos. Las semanas siguientes fueron una vorágine de abogados, citas en los tribunales y papeleo. Marcus utilizó todos sus contactos y pidió todos los favores que podía. Respondió por Claire, ofreció la tienda como residencia estable y escribió cartas que daban fe de su carácter. Sorprendentemente, la comunidad se movilizó. Betty escribió una carta. La señora Callahan, a pesar de sus recelos iniciales, habló con el juez sobre la ética de trabajo de Claire y la amabilidad de Marcus. Incluso algunos de los clientes de Marcus dieron un paso al frente. Personas que habían visto a Claire y Daniel en la tienda y podían dar fe de que estaban bien cuidados. No fue fácil. El exmarido luchó por la custodia, contrató a un abogado, intentó presentar a Claire como una madre incapaz, pero las pruebas estaban en su contra. Los informes policiales, los registros hospitalarios, el propio testimonio de Daniel. Al final, el juez concedió a Claire la custodia total con una orden de alejamiento de 5 años. Se ordenó al exmarido que se mantuviera al menos a 150 metros de distancia de Claire y Daniel en todo momento. Cuando se dictó el veredicto, Claire se derrumbó en el pasillo del juzgado. No por el alivio, aunque eso también influyó, sino por el peso de todo lo que había estado soportando y que por fin se había levantado. Marcus se quedó a su lado, con la mano en su hombro, y no dijo nada. No había nada que decir. Esa noche, volvieron al taller. Daniel se quedó dormido casi inmediatamente, agotado por el largo día. Claire y Marcus se sentaron en la zona de trabajo principal, rodeados de herramientas y piezas de motocicleta, bebiendo café que se había enfriado.
No sé cómo darte las gracias, dijo Claire. No tienes por qué hacerlo. Ella lo miró de verdad. Podrías haberte marchado tantas veces, pero no lo hiciste. Marcus se quedó mirando sus manos. Lo intenté esa noche en el motel. Pensé que quizá estaba empeorando las cosas. No fue así, ahora lo sé. La miró. Pero también sé que no solo te estaba ayudando a ti, me estaba ayudando a mí mismo, y no estoy seguro de que eso me convierta en una buena persona. Claire negó con la cabeza. Te hace humano. Ambos perdimos a nuestros hijos. Ambos sabemos lo que se siente cuando parece que el mundo se acaba. Y aún así seguimos adelante. Y tal vez nos encontramos porque necesitábamos aprender a vivir con eso. Tenía razón. Marcus sabía que tenía razón, pero aún así le parecía complicado, confuso, como si ambos se estuvieran utilizando y curando al mismo tiempo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. No lo sé, respondió Claire, pero creo que lo descubriremos juntos. 3 meses después, Marcus volvió al restaurante un viernes por la noche, pero esta vez no estaba solo. Claire se sentó frente a él y Daniel se sentó en el asiento donde solía estar la mochila azul. La mochila seguía allí. Marcus no la había movido, pero ahora había otra al lado, roja y nueva, que pertenecía a Daniel. Betty trajo 3 platos de pastel de carne y puré de patatas. Los dejó sobre la mesa con una sonrisa cómplice y no dijo nada. Comieron juntos, los tres, y el restaurante parecía más acogedor de alguna manera. Ya no era un lugar al que Marcus acudía para recordar el pasado, sino un lugar donde comenzaba el futuro. Daniel habló de la escuela, de un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Claire habló de su nuevo trabajo en un restaurante mejor del centro, con prestaciones y un sueldo decente. Marcus escuchó y se dio cuenta de que estaba sonriendo. Sonriendo de verdad, por primera vez en años. Después de cenar, volvieron al camión. La noche era fría y las estrellas brillaban en el cielo. Daniel corrió delante, con su mochila roja rebotando en los hombros. Claire caminaba junto a Marcus, con las manos casi tocándose, pero sin llegar a hacerlo. Gracias, dijo en voz baja. Por la cena, por todo. Marcus la miró. Sabes, no tienes que seguir dándome las gracias. Lo sé, dijo ella, pero quiero hacerlo. Condujeron de vuelta a la tienda en un cómodo silencio. Daniel se quedó dormido en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en la ventana. Claire lo miró, con expresión tierna. El otro día me preguntó si ibas a ser su padre, dijo. Marcus apretó las manos sobre el volante. ¿Qué le dijiste? Le dije que la familia no siempre es como esperamos que sea, pero eso no la hace menos real. Marcus no respondió. No podía hacerlo porque la verdad era que no sabía qué eran. No sabía si podría volver a ser padre o si Claire podría ser algo más que alguien a quien había ayudado. Pero sabía una cosa. Por primera vez en 3 años, no se sentía solo. Y tal vez eso era suficiente. De vuelta en el taller, Marcus llevó a Daniel dentro y lo acostó en el catre. El niño no se despertó. Claire lo cubrió con una manta y se quedó allí un momento mirándolo dormir. Marcus se quedó en la puerta y Claire se volvió para mirarlo. Quédate, dijo. No es una pregunta, solo una simple petición. Así que lo hizo. Se sentaron juntos en el taller, rodeados por el olor a aceite y metal, y hablaron de cosas sin importancia, del tiempo, del proyecto de ciencias de Daniel, de la nueva cafetería que había abierto en la calle. Y poco a poco, sin que ninguno de los dos se diera cuenta, la conversación cambió. Hablaron de las personas que habían perdido, de los hijos a los que nunca dejarían de echar de menos, de la culpa y el dolor y la imposibilidad de seguir adelante cuando una parte de ti seguía atrapada en el pasado. Solía pensar que nunca volvería a sentirme completa, dijo Claire, como si me faltara una parte de mí que nunca podría recuperar. ¿Y ahora?, preguntó Marcus. Ella lo miró. Ahora, creo que tal vez eso esté bien. Quizá no estemos destinados a estar completos. Quizás solo estemos destinados a seguir adelante de todos modos. Marcus pensó en su hijo, en la mochila azul, en el segundo plato de comida que había pedido todos los viernes durante 3 años. Pensó en el vacío que la pérdida había dejado en su pecho
y en cómo nunca se cerraría del todo, pero también en cómo había dejado espacio para algo nuevo, algo inesperado. Sí, dijo en voz baja, quizá tengas razón. Afuera la ciudad dormía. Dentro de la tienda, dos personas destrozadas se sentaban juntas en la penumbra, aprendiendo a respirar de nuevo. Y eso era suficiente, porque el dolor no desaparece. Solo aprende a compartir espacio con la esperanza, con la bondad, con la pequeña y obstinada creencia de que, incluso cuando el mundo te lo quita todo, sigue habiendo una razón para seguir adelante. Marcus no sustituyó a su hijo. Claire no olvidó a su hija, pero aprendieron que se puede aferrarse a lo que se ha perdido y seguir luchando por lo que está delante. La familia no siempre son las personas con las que naces. A veces son las personas que aparecen cuando más las necesitas, las que se sientan contigo en la oscuridad y no intentan arreglarte, las que entienden que sanar no es seguir adelante, es aprender a llevar tu dolor sin dejar que te aplaste. Y a veces, si tienes mucha suerte, sanar es como un padre soltero sentado en una cafetería con dos platos de comida, esperando a alguien que nunca vendrá hasta que un día llega otra persona.